Chicos, hoy es un gran día. Hoy es un gran día. ¿Y sabéis por qué? Porque hoy cumplimos 3 años desde que tengo a Dantecín. Así que quedaros conmigo que os voy a contar todo el proceso nuestro. Buenos días, jinetes y amazonas. Bienvenidos un día más al canal. Bueno, chicos, la verdad que estoy súper emocionada y nada, quería contaros un poco cómo ha sido nuestra historia. Bueno, más que contaros es enseñaros un poco la evolución que hemos tenido, Dantecín y yo, y cómo me dio por comprarme a Dantecín y sobre todo cómo he vivido o hemos vivido todo este proceso. Así que nada, os voy a ir dejando unos clips desde que tuve a Dantecín, todo el proceso que hemos pasado y ya luego cerramos el vídeo. Pero básicamente lo que os quiero contar es que hoy estamos a 22 de diciembre, que os subiré el vídeo el jueves. Y nada, chicos, justo hoy fui a probar a Dantecín. Estuve bastantes meses en contacto con la persona que me lo vendió y hoy por fin llegó el día de probarle. Y nada, la verdad que la primera toma de contacto que tuve con Dante fatal. Sí que es verdad que pie a tierra pues me gustó bastante porque se dejaba tocar por todos lados. No parecía que tuviese miedo ni nada. Así que bueno, sí que es verdad que montado fue un poco show. Dante estaba acostumbrado a una montura de doma. Yo fui con la de salto. En ese momento yo quería saltar y probé a Dante pasando unas barritas y saltándole un poco. Y nada, pues no me puso las cosas fáciles desde un primer momento, pero sí que es verdad que yo vi que, bueno, que después de ser un caballo domero y pues con cierta experiencia vi que me aguantó bastante bien, porque yo no tenía mucha experiencia en ese momento y la verdad que se dio muy bien. Y nada, pues hablando con el vendedor, pues al final es lo típico que te intenta convencer, ¿no? Sí que es verdad, chicos, que yo noté que Dante me intentaba decir algo. Era como que él no estaba a gusto, por así decirlo, en el sitio en el que estaba. Y yo noté que él me intentó decir que le tenía que salvar. Que, no sé, era una sensación un poco extraña, la verdad. Pero yo noté que el caballo me decía eso, que me lo tenía que quedar. O sea, físicamente el caballo era espectacular, pero yo en ese momento, justo antes de montarle, al prepararle, porque yo pedí prepararle, él me decía que me lo tenía que llevar, la verdad. Y bueno, pues eso hice al final. Nada, le pasé vídeos a mis entrenadoras en ese momento, estoy hablando con el veterinario. Antes de Dante vi un caballito que me cuadró bastante, tenía más experiencia que Dante, pero sí que es verdad que el vet check no lo pasó. Entonces, bueno, pues luego Dante pues parecía que estaba todo ok, así que tomé la decisión de quedármelo. Y justo el 23 ya cargamos y me lo traje. Y ya ahí el primer mes empezó a cuadrarme todo. O sea, hablando con la persona me decía que era un caballo, la persona que me vendió Dante me decía que era un caballo para gente de iniciación, que les iba a enseñar mucho, que era un caballo súper seguro, no se asustaba de nada, nunca había sido maltratado y bueno, pues yo qué sé. Yo en ese momento yo lo que buscaba era un caballo seguro, un caballo polivalente y un caballo que me hiciese a mí las cosas fáciles y me enseñase. Pero bueno, el primer mes fue caótico. Sí que es verdad que Dante venía de estar solamente en cuadra. Y bueno, pues yo al final le dejé, o sea, mi idea era tenerle en cuadra y en paddock, pues para que él se pudiese mover y demás. El primer mes no pude hacerlo. Es más, cuando se le abría la cuadra salía ahí histérico perdido, la verdad, las cosas como son. Si se le acercaba a un hombre
temblaba, o sea, era como que se te quería tumbar en ese momento, se echaba hacia atrás o si se le acercaba salía huyendo, claro, en mi veterinario es chico, bueno, un show. Yo me estuve replanteando bastante tiempo el devolver a Dante, pero pasado ese mes, hablando también con el vendedor, pues de repente desapareció. Entonces, bueno, pues le empecé a contar que tenía muchos vicios ocultos e intenté montarme y me tiraba, se ponía de manos a la vertical brutal, una vez casi se me cae encima. Pero bueno, luego estuve viendo, o sea, haciéndole un chequeo y demás, y en el primer esquilado vimos que tenían marcas de fusta. Probé el que viese la fusta o la tralla, empezó a salir corriendo, histérico perdido. Si le levantabas la mano encima de la cara, o sea, solo el simple hecho de hacer así, histérico perdido. Luego también varias cosas que con profesionales me dijeron que había sido un caballo bastante maltratado. Entonces yo ahí tomé la decisión de quedármelo y dije, bueno, pues si el caballo no me vale para saltar o para doma o lo que sea, pues se queda conmigo, le retiro y le hago vivir su vida feliz y que nadie, absolutamente nadie, le vuelva a maltratar. Y bueno, pues así estamos en nuestro proceso. La verdad que he estado 6 meses sin poder montarle porque era inviable. Yo me subía y él me tiraba. Y luego, bueno, pues trabajamos mucho pie a tierra, sobre todo esos miedos. Es que de verdad, os prometo que era, pasaba un pájaro por delante de él, histérico perdido, cualquier cosa. Entonces fueron 6 meses complicados, 6 meses que él tenía miedo a todo, empecé a sacarle un poco en el paddock, que al principio corría que no podía más, luego se fue habituando un poco y bueno, pues luego a partir de los 6 meses empecé a montarle un poco, ya os enseñaré vídeos de todo el proceso y veréis que era caótico, o sea, solo buscaba correr, correr, correr. Si veía una vaca, bueno, cualquier animal, o sea, era como que él le tenían ahí encerrado en una cuadra y no salía, es que no salía. El campo lo descubrió conmigo, evidentemente, el paddock conmigo, todo lo que es Dante a día de hoy lo descubrió conmigo y todos esos miedos desaparecieron. Sí que es verdad que, bueno, hay momentos puntuales en los que Dante sigue teniendo miedo, pero no tiene nada que ver con cómo era antes. Así que nada, chicos, la verdad que ha sido un proceso bastante largo, bastante duro. Como sabréis, hemos pasado por muchas cosas, incluso por una operación. O sea, le dio un cólico que tuvo que acabar en el hospital. Por suerte no hubo que operar ni nada y salió todo bien. Según veterinarios, tanto el mío como en el hospital me dijeron que él ya había tenido otro cólico así, o sea, un cólico con desplazamiento, o sea, con atrapamiento. Y sí que es verdad que tenía como unas heridas en la cadera y que podía haber sido por eso, que su historial clínico parece complicado. Entonces, bueno, pues son muchas cosas que el vendedor no me comentó. Y ya os digo, o sea, a día de hoy yo no sé nada de él, o sea, desapareció de una, no quería saber nada. En fin, me prometió muchas cosas también, pero esa parte la voy a dejar de lado. O sea, a mí lo que me importa es que me da igual que me hubiese engañado, a mí lo que me importa es que Dante realmente está bien, está feliz conmigo y que hemos superado bastantes cosas juntos y me quedo con eso, ya está. Hemos pasado por bastantes profesionales, la verdad, y hemos aprendido de todo. O sea, yo agradezco a cada profesional que ha pasado por mi vida porque me ha enseñado una etapa de Dante y sobre todo cómo hacer las cosas, o sea, cómo aprender a gestionarle y cómo ayudarle, que es lo más importante. Y nada, también le hice una operación de seguridad que era cerrarle el espacio nefroesplénico, que también lo pasé fatal, o sea, fatal, fatal, de verdad os lo digo, pero todo salió bien. Así que Dante, si vuelve a tener un cólico, no va a ser tan duro ni puede ser mortal.
lo era antes de haberle hecho esta operación de seguridad. Así que nada, chicos, os voy a dejar todo el proceso nuestro y luego cerramos el vídeo juntos. Bueno, chicos, este fue el primer día que yo fui a montar a Dante. O sea, me pasaron varios vídeos durante un par de meses. Y nada, hasta este día no pude montarle. Y a raíz de eso, como os dije antes, me enamoré y me lo traje para casa, para mi anterior hípica donde estaba, que como veis es esta de aquí. Y nada, en cuanto llegó, el primer mes fue caótico, yo me subía y él me tiraba, y luego ya pues estuve como 3-4 meses que solo le trabajaba así, pie a tierra, como veis aquí. Y luego ya pasados esos 4 meses, pues empezamos a la cuerda, que también se ve aquí. Trabajamos a la cuerda tranquilamente. Durante todo ese tiempo, mientras yo le trabajaba a la cuerda, mis entrenadoras le montaban. Entonces, bueno, fue un poco complicado, la verdad. Pero yo no tiré la toalla, seguí ahí luchando y ya pues al 4 o 5 mes, ya por fin, como veis, muy suavecito, pues empecé a montarle y empezamos a entendernos un poco. Y nada, luego nos mudamos a otro sitio a los 6 meses y ya aquí pues empezó la guerra. Dante era una pista bastante grande, era campo abierto, entonces Dante se sentía súper fuerte, le tenía con el filete, entonces bueno, fue un poco caótico porque a la mínima se apretaba constantemente, entonces yo ahí no sabía qué hacer, o sea, lo único que podía hacer era como intentar echarme hacia atrás y nada, pero fijaros que es que me enganchaba, entonces si yo me enganchaba la mano, pues se engancha su boca, o sea, al final, si yo me engancho, Dante corría cada vez más. Si yo soltaba, Dante se relajaba, pero bueno, en el momento de tensión ahí es como que no te das cuenta, ¿no? Y dices, me tengo que sujetar como si no hubiese un mañana, aunque es absurdo, pero bueno, como veis, han sido una etapa de solo galope, a ver, también tenía 7 años y medio, que casi iba a cumplir los 8, entonces, bueno, pues estaba fuertecillo el amigo, estaba en su salsa, en su mejor momento. Luego, poco a poco, empezamos a introducir barras para la propiocepción y también pues para ayudarle como a levantar un pelín más esos pies. Pero bueno, a Dante le daba absolutamente igual. En ese momento el objetivo era que pues Dante trabajase bien, pero que a mí me ayudase un poco a dejarme montarle, o sea, nada más, solo montarle. Pero como veis al final él reprochaba como mucho el tema del contacto, al final yo, bueno, pues no había estabilidad ahí ninguna, ni por ningún lado. Entonces nada, pues nos volvimos a mudar de sitio. Y como os digo siempre, al final nosotros hemos tenido varios cambios porque, por así decirlo, no hemos encontrado realmente una persona que nos entienda al 100%, que es súper complicado. De todos los entrenadores que hemos tenido, hemos sacado algo positivo y nos han ayudado bastante. O sea, yo siempre voy a agradecer 1000 por todo el esfuerzo que han hecho, porque de cada uno aprendes algo y es súper importante, o sea, siempre aprender de profesionales. En cuanto os veáis estancados, cambiar, que no pasa absolutamente nada. Así que nada, en este sitio pues ya fue como que decidí que me quería quedar con la doma. Aquí me empezó a gustar bastante la doma. Yo ya veíais que yo estaba enfocada en salto y solo quería salto. Pero bueno, aquí ya empezamos. Creo que fue la primera vez, bueno, no la primera vez, pero casi, haciendo trote sentado. Y ya empecé yo a combinarme la ropa con Dante, o sea, ya eran outfits combinados. La verdad que nunca lo habíamos hecho y aquí empecé a cogerle bastante gustillo, la verdad. Y aquí también Dante era como que me aguantaba un poco más. O sea, al principio era horrible. O sea, Dante era como, déjame en paz, pesada, que me molestas un montón. Y aquí ya más o menos, pues el pobre pues decía, bueno, venga.
Así que bueno, al principio Dante era imposible de montar, o sea, tiene una boca súper suave, también el asiento tiene que ser súper suave, entonces a la mínima yo le molestaba y él estaba incómodo y reaccionaba. Pero bueno, aquí como veis el galope pues más o menos ya no se nos apretaba tanto y tuvimos nuestro primer concurso fuera de casa, que fue justo en el primer sitio donde yo llegué, o sea, estuve ahí año y medio antes de comprarme a Dante y me llevé a Dante ahí, o sea, fue el primer sitio de Dante. Y fue caótico, la verdad. Dante se asustaba por todo, veía sombras, veía todo, como podéis ver aquí. Pero bueno, la verdad que este concurso, porque todavía yo no sabía trotar sentada y demás, en este concurso, o sea, me refiero todavía al céntrico, al del medio, pues solo quería ir para ver qué hacía Dante fuera, o sea, cómo gestionábamos eso nosotros dos. Luego, el de la derecha, ese concurso fue en casa, la verdad que mucho mejor. Bueno, veis que tenemos trote cochinero, que Dante va abierto, pero bueno, es que al final, queráis o no, Dante y yo nos estábamos conociendo. Y aquí fue nuestra primera ruta larga por el campo, que yo estuve bastantes meses trabajándole pie a tierra por el campo y aquí por fin hicimos una ruta hasta el pantano. Incluso galopamos y todo. Fue mi primer galope fuera, o sea, en el campo. Y la verdad que muy bien de feeling. O sea, estaba un pelín nerviosa, pero 3 horas fuera, así por el campo, y el chico se portó súper bien. La verdad, estoy bastante contenta. Y con los concursos igual, o sea, al final no tenemos por qué ser expertos o saber montar para poder concursar en sociales. Yo me refiero a sociales, o sea, realmente los sociales es como para ponernos a prueba, para saber realmente en qué nivel estamos y sobre todo para conocer a nuestros caballos, o sea, sacarles, pistearles un poco, que ellos lo vayan viendo todo, que vean que contigo no va a pasar absolutamente nada, o sea, eso es súper importante. Así que nada, aquí me veis que monto un caballito de una de mis mejores amigas de la hípica gigante entero, la verdad, y súper buen feeling. O sea, yo decía, vale, o sea, yo me puedo montar con otros caballos, o sea, me puedo sentar con otros caballos, pero con Dante no. ¿Por qué? Es que fijaos, o sea, al principio era imposible sentarme, era como que me escupía todo el rato. A ver, yo también, pues bueno, estaba aprendiendo. O sea, acabamos de empezar en la doma, esto era un show para nosotros. Y luego tuvimos un clinic con Carlos Bayo, que la verdad que me dio bastantes tips. Y, jolín, o sea, empezó a coger forma la cosa. Entonces, nada, la verdad que estuve súper contenta de ese clinic. Me gustaría hacer más, con más jinetes profesionales, a ver si se da la situación. Y es que miradle, Dante era un cachorrillo, como digo yo, es que era un potrillo. O sea, yo le compré con 7 años y medio, que ya, bueno, estaba avanzado el caballo. O sea, no... Vamos a ver, no tengo ni idea, pues como me compré un potro, apaga y vámonos. Pero vamos, ha sido como un potro. En fin. Pero nada, la verdad que yo veo estos vídeos y digo, jolín, o sea, cuánto tiempo ha pasado y cómo éramos antes y cómo somos ahora. O sea, yo veo a Dante y digo, madre mía, está hiper mega abierto. O sea, él va como si no estuviésemos trabajando. Pero bueno, al final, pues no había ese objetivo en mente. O sea, yo lo único que buscaba era pa'lante, Dante pa'lante y ya está. Pero bueno, poco a poco empezamos a meter cosillas como cesiones, ahí empezamos como un poco el trabajo, meternos un pelín más en la doma. La verdad que me enganché mucho, o sea, yo era de salto y es más, Dante me lo compré con una base de doma y iniciado en salto. Y la verdad, bueno, iniciado en salto no, o sea, perdonadme. Yo cuando fui ahí me dijo el hombre, no, o sea, es de doma. Lo que pasa que le probamos. Y ahí, cuando yo llegué, le probé y vi que le daban igual las barras. Entonces dije, ahí va. Saltaba el tío, o sea, una chiqui cruzada de esas que eran barritas en el suelo prácticamente. Y saltaba y dije,
pues ya está, es que este es el caballo valiente que yo quiero. Aunque luego de valiente tuvimos que pelearnos un poco para desarrollar esa valentía. Pero bueno, la verdad que aquí ya empecé a sentarme algo mejor y él como ya pues conseguir trabajar un poquito más abajo y ya veis, es que fijaos, o sea, en el campo ya era como una maravilla. El caballo de la derecha, el negro, que es espectacular, es de mi amiga también, era entero y ahí le veis súper junto como si nada. El otro caballo de mi amiga es con la que está conmigo ahora en la hípica de aquí, o sea, la actual, pues él es castrado, pero quedante como si nada. La verdad que le gusta hacer amigos. Y nada, aquí yo tenía mono de salto, bueno, de salto, ya me entendéis. Y dije, ponme ahí algo, yo qué sé. Y nada, pues lo intentamos. O sea, él no sabe saltar, no sabe medir las distancias, yo menos, pero bueno, lo que nos ponga ahí vamos. Lo intentamos y ahí vamos. Pero a él le gusta, o sea, es como que se motiva. O sea, ponerle barritas, una mini cruzada, tal, se motiva. Sí que es verdad que en el primer sitio donde estuvimos, a Dante le saltaban. O sea, los meses que yo no estaba, por así decirlo, que yo no podía montarle porque me subía y me tiraba, a él le montaban. O sea, al principio fue bastante complicado, intentaba tirar a todo el mundo, pero bueno, luego poco a poco fue mejorando y la verdad que llegó, creo que a saltar 80 en aislado y luego 60 pues le hacían ahí recorridillos de unificar saltos y demás. Así que nada. Y aquí pues nada, un entreno con lluvia, la verdad que bastante bien. O sea, me refiero que con lluvia, viento, pues al principio costaba, pero luego Dante le daba absolutamente igual. Ya veis que aquí va incluso aplatanado. Entonces, bueno, pues que se acostumbre a todo a mí me ayuda bastante, la verdad, porque, jolín, o sea, yo lo que buscaba era un caballo que realmente no se asustase de nada y me ayudase en todo, porque al final yo no tengo experiencia y yo necesitaba un caballo seguro. Y bueno, pues con el tiempo lo he ido construyendo con ayuda de profesionales y bueno, pues el estar muchas horas junto a él y únicamente para conocerle y saber qué es lo que necesita realmente. Y nada, aquí fue nuestro último social, en casa también, que había bastante movimiento, vino mucha gente y la verdad que aquí yo noté que habíamos mejorado. O sea, yo ya parece que me siento algo mejor, Dante va colocado, no sé. La verdad, este concurso me quedé con muy buen sabor de boca y creo que fue la reprise de infantiles equipos, así que bastante bien, porque es que encima esta reprise tenía cesiones, tenía también galope a las 2 manos, con un cambio simple y bueno, pues tenía cosillas, la verdad que muy bien. O sea, ahí Dante a mí me encanta cómo va. Sí que es verdad que, bueno, le falta bastante actividad de atrás, pero es que tenéis que pensar también que Dante es un caballo que no... A ver cómo lo explico, o sea, es un caballo que pues el aire del trote y demás es como muy básico y no tiene tanta impulsión de atrás, al final, como pues otros caballazos que tú les ves moverse y te quedas espectacular de cómo meten los pies. Dante le cuesta la vida meter los pies, entonces bueno. Pero la verdad que, no sé, este concurso me quedé con muy buen sabor de boca, es más, creo que quedamos segundos. Y a ver, tenéis que pensar que son sociales de gente de iniciación, o sea, que estamos empezando en este mundillo. Pero bueno, muy buen feeling, se portó de maravilla. La verdad que no se miró nada, o sea, fue espectacular. Tuvimos buenas sensaciones. Y eso que creo recordar, que no me acuerdo muy bien, pero creo que fue en este concurso, que lo que nos pasó fue que en el calentamiento... Es que no sé si fue en este concurso o en el anterior social, pero el caso,
En el calentamiento tuvimos un pequeño accidente, como que Dante se tropezó y cayó de rodillas. Entonces, claro, a mí se me soltó el estribo, me lancé al cuello, pero no me llega a caer, o sea, yo como que caí de pie. O sea, imaginaros que os pase esto en un concurso, fatal, pero la verdad que luego lo supe gestionar bastante bien y Dante también y ya habéis visto que dentro de lo que cabe hicimos medianamente una reprise. O sea, terminamos la reprise, por así decirlo, que siempre la terminamos, pero es caótico. Pero esta vez yo me quedo con muy buen sabor de boca, ya habéis visto. Que de paso, a galope, salió bien la cosa. O sea, no sé, muy bien. Intenté acompañarle en el galope, o sea, me quedé bastante contenta. No se me apretó, no miraba nada y creo que ese día también hacía bastante viento. Fue como un cúmulo de cosas, pero fue llegar a la pista, concentrarnos y decir ya está. O sea, fuera nervios, aunque los nervios seguían ahí, fuera nervios. Pero este concurso lo disfrutamos, la verdad. Aquí Dante se me queda parado, yo no, Dante, no, que tenemos que salir. Y aquí como que me salió mal, pero se corrigió él y yo dije, no puede ser. O sea, al final supongo que de tanto practicar la reprise, pues se le queda, ¿no? O sea, que bueno, no lo hacíamos siempre constantemente, pero hacíamos como los ejercicios por separado para que no entrase Dante en bucle, pero bueno, que es que al final se lo acaban aprendiendo, porque es que encima en el anterior concurso se lo hacía en bucle y colapsó y dijo no, así no, y esta vez sí. Y nada, sí que es verdad que aquí era paso y se me piró, hicimos trote y salimos a galope, pero bueno, dentro de lo que cabe estoy bastante contenta porque me ha dejado sentarme y hemos hecho una reprise medianamente limpia. Así que súper bien. Y luego la verdad que se veía bien. Y nada, aquí pues ya yo decía, no, yo no me lo creía. Yo decía, ¿en serio? Gracias, Dante. Y nada, después del concurso pues seguimos con nuestros entrenamientos a full, de día, de noche, de todo. La verdad, también seguía trabajándole mucho pie a tierra y bueno, pues íbamos poco a poco mejorando ese galope, que bueno, el galope siempre nos cuesta un montón de gestionar y hacerlo bien. Y nada, pues poco a poco nos íbamos como entendiendo un poco más, que no ha sido fácil, pero bueno, que al final pues con esfuerzo, sacrificio y sobre todo paciencia todo se consigue. Y aquí empezaron nuestros problemas. El primer cólico que le di a Dante. O sea, Dante no se suele tumbar, él se revuelca pero súper rápido. Fijaros aquí que se tumba del dolor, se revuelca para un lado y como que le cuesta la vida, se queda ahí, se revuelca y le cuesta. Y claro, y yo decía, malo. Entonces, bueno, pues fue un cólico con atrapamiento y le llevé. O sea, tomé la decisión hablando con mi veterinario, le dije, mira, me dijo, bueno, si le metemos adrenalina tal, pues podemos probar y que con un par de revolcones y dije, no. O sea, le llevamos al hospital, no me la juego, que ahí pues pase lo que pase pueden intervenir y eso hice. Y ya a raíz de esto pues me hablaron de la famosa pues operación esta para cerrar ese espacio nefroesplénico, porque viendo toda la situación que pasamos pues me dijeron que podía volver a sucederle. Y al final, pues eso puede acabar en una torsión y que el caballo fallezca. Entonces yo cogí y decidí operarle. Dije, ya pasados 3 meses desde el cólico, o sea, ya el caballo estaba recuperado, volvimos a montar y todo, pues ya ahí yo decidí, dije, pues mira, ya está. Además, también, o sea, tan joven él. Y también daba mucho miedo, o sea, no os voy a engañar, daba mucho miedo lo de la operación, pero bueno, si me aseguraban mejor calidad de vida, pues lo iba a hacer. O sea, me costase lo que me costase, me daba igual, yo solo tenía súper claro. Y nada, después ya pues nos volvimos a mudar donde estamos ahora actualmente, pues porque había mucho más campo. No tiene nada que ver las instalaciones y queríamos subir un poco más de nivel porque estábamos estancados.
Entonces pues vinimos aquí aquí en este sitio con un entrenador que es de Gran Premio y ya visteis que esquilé a Dante pues para igualarle un poco el color. Estuvimos de baja como un mes, luego retomamos con paseos, que bueno, paseos fueron medianamente porque alguna que otra alegría se pegaba a Dante, porque al final, después de un mes parado de la operación, ya él se notaba recuperado y bueno, pues eso era una bomba, vamos, una explosión. Estaba feliz porque ya sabía que él estaba recuperado. La verdad que lo pasé muy mal esa época, chicos, o sea, no os voy a engañar que lo pasé fatal. Pues al final él tendría que haber pensado, jolín, pero si estoy bien, llevo hace 3 meses que pasa un cólico, ¿por qué me vuelves a llevar al maldito hospital y encima me abres? O sea, yo lo pasé muy mal, chicos. O sea, ¿por qué me tienes que operar? Y luego los puntos, el pobre se lo miraba todo el rato, mira, fatal. Y luego, claro, pues 2 veces al día le curaba, le desinfectaba la herida, se la tapaba, tal, pues para que no se infectase, aunque tuvimos un punto que se nos abrió, se infectó, bueno, el caso. Antes de venirnos aquí, antes de mudarnos, pero bueno, todo salió bien al final y me quedé bastante tranquila. Y en este momento fue cuando Dante ya y yo pues forzamos más ese vínculo. O sea, porque al final era como que él se dio cuenta, yo creo, de que lo hacía por su bien. O sea, ya se veía bien, se veía sano, estaba... O sea, ya podíamos volver a entrenar, salíamos al campo, era como... Me ha traído a este sitio que nos ha costado tanto porque es tan grande y es mucho campo a través, que nos costó tanto, y luego también el paddock que tiene aquí, que es enorme, pues, y que puede pastar, pues la verdad que yo le notaba feliz, y sobre todo hacíamos un montón de campo. O sea, la verdad que es súper, súper, súper bien. El cambio yo creo que ha sido de los mejores cambios que he hecho hasta hoy. Y espero no hacer más, por favor, porque ya hemos tenido suficiente movimiento en nuestra vida. Al final hemos pasado por 3 hípicas. Hemos pasado por 3 y esta es la 4ª. Entonces, bueno, pues esperamos que sea la definitiva. La verdad que tema instalaciones, mozos, profesores y demás, súper. Estoy bastante contenta. Aquí empezamos de nuevo con el filete. Y bueno, pues yo notaba bien, pues que el caballo yo le notaba pues que tiraba para adelante, que bastante bien. O sea, yo estaba contenta. Sí que es verdad que, bueno, pues vacilaba, por así decirlo, un poco lo del tema del contacto. O sea, al final pues hacía lo que le diese la gana. Pero es que, no sé, a mí me daba igual. Yo decía, no sé, está feliz. Él si quiere levantar la cabeza, que levante la cabeza. Y claro, es que al final en doma, pues eso no está bien visto. Y el caballo no está trabajando bien. O sea, si el caballo va abierto, no está trabajando bien el dorso. Entonces, bueno, pues ahí ya empezamos a meternos un poquito más en el tema. Y sobre todo lo que más me gustaba era soltar a Dante y dejarle que pastase tranquilamente, que es que no se movía de ahí. Es más, yo a veces le dejaba ahí, me quedaba un rato, luego me iba y luego ya pues yo avisaba al mozo y le decía, oye, ya pues a la hora de cenar te le subes a la cuadra y que cene. Y le encontraba ahí pastando, él tan feliz. O sea, nunca ha sido de escaparse o tal, cuando hay verde. O sea, si no hay verde, pues él, vamos, campo a través, si se puede pegar una alegría, bienvenida sea. Así que nada. Y esta fue una bonita etapa, la verdad, porque veía que Dante ya estaba bien, que la cicatriz pues ya se había recuperado bastante, empezamos a trabajarle mucho pie a tierra. Bueno, yo la verdad que siempre he sido de trabajarle pie a tierra, me gusta bastante. Y es ahí donde hemos conectado. Y luego también le soltaba con el caballo de mi amiga que pastasen así los dos juntos. La verdad que yo nunca... O sea, Dante nunca le he puesto nunca le he metido en manada porque, a ver, al final es un caballo que desde que yo le he comprado siempre ha sido un caballo de cuadra, ni paddock ni nada. O sea, yo le he cambiado la vida literal. Entonces sí que es verdad que a él le gusta siempre tener contacto de caballos al lado. Y es muy bueno porque él siempre anda pues dándoles besitos, anda como buscándoles, no le gusta estar solo.
Entonces, a veces me replanteo el meterle en manada, pero sí que es verdad, chicos, no os voy a engañar, que eso me da mucho miedo y mucho respeto. Porque, bueno, pues al final hay que conocer bien a la manada, conocer bien qué caballos hay dentro. Luego también siempre hay un líder en la manada y, bueno, pues Dante sí que es verdad que es muy bueno, pero luego también tiene carácter. Y sobre todo, si las yeguas se ponen en celo, pues Dante está medio entero. O sea, las cosas como son. Entonces, en ese aspecto es nerviosillo él. Entonces me da mucho miedo, la verdad, y nunca me lo he planteado. O sea, me lo he replanteado, pero nunca he dado ese paso. Es como que... Pero con el caballo de mi amiga, como yo sé que es muy bueno y él sí que está en manada, pues les intentamos juntar y la verdad que súper bien. O sea, se ponen ahí a mordisquearse y demás, a jugar y poco más. O sea, no hacen nada más. Entonces, pues de aquí a un futuro ya se verá qué pase. De momento lo voy a dejar así porque así él está bien. Y yo creo que demasiados cambios en su vida le he hecho. O sea, es que ya me va a odiar el pobrecito mío. Así que bueno, aquí tuvimos un concurso y se quedó así la pista y salimos aquí a entrenar, pues no sé, para tener un poquito ese feeling de pues un cuadrilongo, ¿no? O sea, estar ahí como en un concurso. Y al principio como que Dante miraba mucho las letras, porque sí que es verdad que nunca lo había visto así montado y no le gustaba mucho. Y en los sociales que hemos ido, pues al final han sido en pistas con las letritas pequeñas y ya está. O sea, nunca ha visto un cuadrilongo así como tal. Pero nada, lo miró al principio y luego ya se centró en el entrenamiento y bastante bien. Entonces, bastante, no sé, es que a él le da igual, la verdad. O sea, yo siempre digo que cuando Dante mira algo, ahora, que antes era un show, pero cuando Dante mira algo o se pone así como nerviosito es porque o está fuerte o pues se le ha cruzado el día. O sea, él de normal, pues a ver, puede tener un susto que de repente aparezca algo, eso sí, pero de normal él es valiente, por así decirlo. Y aquí, por fin, volvimos a trabajar un poquito las barras, que lo echaba bastante de menos, ahora también lo echo de menos. Y como veis, son como profesores distintos. O sea, esta es la profesora de salto y el otro pues será mi profesor de doma de Gran Premio. Y nos lo pasamos tan bien en esta clase, la verdad. Luego mi profesora me pidió si le podía dejar a Dante para saltar y se lo pasó súper bien. Me dijo que se divirtió un montón y que se lo pasó súper bien. Y nada, pues es que nosotros, yo qué sé. O sea, al final esto es lo que yo quería. O sea, yo quería un caballo polivalente, pero lo he tenido que construir porque al principio no, o sea, es que Dante no sabía hacer nada, tenía mucho miedo a todo, entonces, bueno, pues con paciencia y mucho tiempo lo he acabado construyendo. Y ya aquí pues empezamos como a meterle un poco más de, por así decirlo, de presión a Dante, o sea, como subirle un poco más el nivel. Empezamos ya a meterle como pues el filete bocado, que al principio pues lo aguantó bastante bien. Pero ¿qué pasa? Ya empezamos a centrarnos en levantarle un poco más la nuca y eso pues fue un pelín complicado. O sea, bueno, aquí seguimos con el filete, pero ya con esa, o sea, levantándole como la nuca ya. Empezar a levantarle la nuca y empezar a hacer ejercicios diferentes. Con mi entrenador pues hacía de todo. Y también empezó a incorporar los cambios de pie y eso fatal. O sea, y las piruetas al galope, eso bien lo hacía. El pobrecito mío, lo que le pidas lo hace, pero lo que pasa es que le cuesta. Entonces, sobre todo si no tiene una buena base, pues le cuesta bastante. Pero la verdad que tiene muy buen corazón. Es lo que me hizo quedarme con él también. O sea, aparte de todo, que él es muy noble. O sea, Dante nunca te va a hacer daño. Eso sí que es verdad. O sea, pase lo que pase, aunque se asuste, él va a intentar como apartarte. O sea, no es como pues que te vaya a arrollar, ¿sabes? O te vaya a hacer daño. Él es muy bueno, o sea, es súper precavido en ese aspecto. Y luego también con el peque, porque yo he intentado como con mi hijo pequeño introducirle bastante pues estímulos de que mucho movimiento, el pequeño, a Dante y demás. Y él con el peque la verdad que siempre ha sido como súper protector, incluso pues en verano que a Dante
le molestan un montón las moscas y las odia, pues él siempre ha sido como que intentaba, aunque la mosca le fastidiase, él se quedaba súper quieto si estaba mi hijo delante y no se movía hasta que mi hijo se apartase de él. Y le podía pasar por cualquier lado que él no se movía, pero claro, yo siempre he ido con cuidado porque es que al final, pues por mucho que yo conozca a mi caballo, son animales y en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. Entonces, bueno, os voy a dejar un poco, que es que ya me estoy quedando sin voz y yo me enrollo un montón, os voy a dejar un poco con todo este proceso que ha sido realmente desde junio hasta ahora diciembre. Todo el proceso y luego ya pues os sigo comentando en momentos puntuales.
Madre mía, chicos, qué proceso tan largo, la verdad, que nos he contado. Que aquí, como veis, hemos tenido un cambio de entrenador, porque sí que es verdad que hablando con el otro llegamos a la conclusión de que Dante estaba muy tenso, de que eso pues o sea, yo veía que no era mi caballo, que no estaba tranquilo, que estaba súper nervioso. Al final lo de subirle de nivel he sido muy egoísta y ha sido pues mal. Y nada, pues le dije que quería volver a la base y que me quería centrar realmente en que él estuviese tranquilo y cómodo con el entrenamiento, que no quería nada de tensiones. Entonces, como visteis, hice un cambio radical, le quité el filete bocado. La verdad que le cogí mucha manía al filete bocado, que ahora con mi actual entrenador me está intentando quitar como esa manía o esa tensión que yo he cogido, porque sí que es verdad que al final, si se le da los tiempos al caballo, pues con cualquier hierro el caballo debe asemejarlo a un entrenamiento sin tensión. Entonces, bueno, pues estamos trabajando en eso. O sea, normalmente es filete, que estoy súper contenta de haber vuelto con el filete. Incluso ahora no es de 2 piezas, le he metido un filete de 3 piezas, más suave aún. Y eso que Dante es grandote, pero la verdad que es lo que mejor le funciona. Y de vez en cuando metemos el filete bocado. O sea, es para resetear nuestra mente y que no pasa nada. Entonces, bueno, pues la verdad que actualmente seguimos con este entrenador y espero que me dure toda la vida, sinceramente, porque ha entendido muy bien a Dante, la verdad, las cosas como son, y él está a gusto. O sea, tanto si se sube él como si me subo yo, él está bien, está cómodo, está a gusto y no hay tensión. Es más, llamé al quiropráctico antes de empezar con este entrenador porque pues por la tensión y que Dante estaba incómodo y encima me cerraba la boca y no me abría la boca ya para el hierro, y me dijo que tenía muchísima tensión en las cervicales, en la nuca, o sea, lo que es en esa zona. Y sobre todo, pues que también pues tenía demasiado sobrecargado el pie izquierdo. Entonces, pues estaba como ahuecado. Al final de tanta tensión él empezó a ahuecarse. Y empecé con ese entrenador, pasaron 2 meses y ya le volví a llamar al quiropráctico y me dijo que se le quitó absolutamente todo, que el caballo no tiene ninguna tensión, ningún dolor ni nada. Entonces, bueno, pues al final, queráis o no, hay veces que trabajar la base a un caballo le puede solucionar todo tipo de dolores. Y yo he sido egoísta porque ha sido culpa mía, porque me he encabezonado con no quiero subir de nivel, me voy con un entrenador de gran premio, cuando ni yo estaba preparada ni mi caballo estaba preparado, las cosas como son. Entonces, bueno, pues ahora mismo he reseteado la mente, no quiero subir de nivel, de momento, o sea, de aquí a un futuro, lo que Dante me permita, pero sí que enfocarme y centrarme en la base, y la verdad que con este entrenador súper bien, porque trabaja muy bien la base. Además, él se dedica a desbravar potros, entonces es el trabajo que le falta a Dante y nos va bastante bien de momento. Así que nada, chicos, la verdad que lo estoy disfrutando. O sea, ahora estoy disfrutando bastante a Dante. Eso no quiere decir que haya momentos de frustración, de que no nos entendamos, de que no consiga ponerle redondo, de que nos bloqueemos, etc. Es totalmente normal. Pero bueno, es una etapa bonita que estamos disfrutando y la verdad que estoy bastante contenta. Él está bien, está feliz, está tranquilo, está a gusto y me quedo con eso. Eso es lo que más me importa. Y es que miradle, estamos trabajando con alemanas y tijerillas. Al final a mí me gustan más las alemanas porque siento que tengo como un pelín más de control y sobre todo pues buscando esa flexibilidad en Dante, o sea, esa elasticidad de que cruce el pie sin problema, de que gire el cuello sin problema, y las alemanas me ayudan bastante en eso, en redondear a Dante. Al final, bueno, pues a mí me cuesta un poco todo porque queráis o no, llevo 3 años con Dante, pero llevo 4 años y medio montando, así que no tengo mucha experiencia, no tengo mucha idea, y bueno, pues estas cosas, al final queráis o no, pues
ayudan. Siempre y cuando se haga con profesionales y se haga bien, no hay ningún problema en usar estas herramientas. Dicho esto, chicos, disfrutar de los últimos entrenos, que ya falta poco para ir cerrando el vídeo por aquí. Y nada, que miréis la evolución y con eso ya creo que veréis que vamos por buen camino y poco a poco lo iremos consiguiendo.
Chicos, ya habéis visto la locura de todo nuestro proceso estos 3 años, que yo la verdad que a veces digo, ostras, es que son solo 3 años, pero para mí es como una vida entera, ¿no? Pero bueno, la verdad que estoy bastante contenta y feliz y hemos mejorado los dos. Y aunque vayamos despacito, es un proceso bastante largo
pero está empezando a ser bonito. O sea, hemos pasado bastantes cosas complicadas, pero ahora está empezando a ser bonito y la verdad que quería mostraros estos 3 años juntos. Gracias a Dante, el año pasado empecé pues en YouTube y con todas las redes sociales a darle caña. O sea que todo este proyecto que estáis viendo y todo esto ha sido gracias a él. O sea, es que me ha cambiado la vida radicalmente. Y es que yo, de verdad, desde que le tuve, le prometí que jamás le iba a abandonar. O sea, que siempre le iba a cuidar. Y se lo digo, o sea, yo se lo dije en ese momento y se lo sigo diciendo. Y así será, o sea, hasta el día que yo me muera o que él se muera. Siempre vamos a estar juntos. Y nada, chicos, quería deciros que este mundo es complicado, la verdad. Es bastante difícil de gestionar, tanto psicológicamente como físicamente, pero sobre todo psicológicamente. O sea, la mente juega malas pasadas a veces. Se me ha pasado por la cabeza un montón de veces el abandonar, el tirar la toalla, el decir esto no es para mí, jubilo a Dante y ya está. Me han intentado meter en la cabeza el venderlo tropecientas mil veces, que no era un caballo para mí, etc. Pero nada, algo en mi interior me dice que sí, que lo estamos haciendo bien. Y Dante siempre me dice que confíe en él, que lo estamos consiguiendo. Así que bueno, chicos, han sido 3 años duros, pero también han sido 3 años de aprendizaje y 3 años increíbles. Y espero que sean muchos más juntos y que sobre todo vosotros nos acompañéis en todas nuestras aventuras. Así que nada, chicos, esto ha sido todo por hoy. Que no se os olvide de darle like y suscribiros y nos vemos en el próximo. Adiós.